A mí me hace mucha gracia que algunos partidos critiquen los escraches y los abucheos organizados a ciertos políticos. No se me olvida cómo Rosa Díez y María Sangil insultaban a gritos a dirigentes del PNV o cómo ciertos militantes del PP se hicieron famosos echando a Pepe Bono de una manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Ya era hora de que la derecha probara un poquito de su propia medicina. Lo que está claro es que los ciudadanos están hasta el gorro de algunos de sus representantes y de los escasos medios de participación democrática de nuestro sistema. Hay que decir que no es aceptable que los términos del debate político los tengan que marcar solo los que gobiernan y recortan. Hacía falta ya que se viera en los medios a la gente pidiendo cuentas a las élites, eso que los politólogos llamamos accountability. Y eso es lo que han conseguido los escraches, en una palabra, democratizar los debates políticos, pues al interpelar a las élites directamente, los escraches han desbaratado el reparto de papeles entre el político, emisor del discurso, y los ciudadanos, receptores pasivos. Por eso no me canso de decir que los escraches son, ante todo, el jarabe democrático de los de abajo. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de escraches y para ello nos acompañan a mi izquierda Rafa Mayoral, abogado, bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Manuel Llamas, director del área económica de Libertad Digital, gracias por volver al programa. Un placer. Tania Sánchez, diputada por Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid. Gracias por invitarme. José Manuel Sánchez Forné, del Sindicato Unificado de Policía. Encantado. Andrea Benítez Dumont, periodista. Gracias por estar aquí. Y Miguel Urbán, miembro de Izquierda Anticapitalista. Muchas gracias por invitarme. Enseguida empezamos a disparar flechas, pero antes en el punto de mira. Scratch, funa o roche es un tipo de práctica política que nace en América Latina de manos de diferentes asociaciones de derechos humanos para denunciar la impunidad de personas que ocuparon importantes cargos durante las dictaduras. La acción consiste en un grupo de personas que se dirige al domicilio o lugar de trabajo de un funcionario de la dictadura con el fin de señalarle públicamente y denunciar la impunidad de quien durante años cometió crímenes de lesa humanidad. Desde la prestigiosa asociación argentina Hijos, se sostiene que el Scratch es una herramienta fundamental de participación y denuncia social en un contexto de impunidad frente a una grave injusticia. Recientemente, la plataforma de afectados por la hipoteca ha importado este tipo de manifestación para exigir la aprobación de la iniciativa legislativa popular. De esta manera, los afectados por las hipotecas se dirigen al domicilio de un representante en el Parlamento y relatan sus historias personales con el fin de que el representante cambie su posición con respecto a las demandas de la APA. A pesar del carácter plenamente pacífico de las acciones, el Partido Popular y los medios de comunicación de la derecha han intentado desacreditar a la plataforma de afectados por la hipoteca, tratando de equiparar los scratches a una práctica de acoso a los políticos. Sin embargo, según datos de Metroscopia, el 78% de la población española se muestra a favor de la campaña de scratches siempre y cuando se desarrolle de manera pacífica. Que se hagan eco del dolor y del daño que están haciendo a millones de familias. Hoy en Fort Apache hablamos de scratches. Empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para todos. Scratches, acoso violento o legítima protesta. Rafa, un minuto. Bueno, la legítima protesta, y no solamente eso, sino la solicitud de cese inmediato en la violación sistemática de derechos humanos que se perpetra en las ejecuciones hipotecarias por parte de las entidades financieras con el amparo del poder político, que sigue diciendo que va a continuar con la violencia contra los sectores vulnerables. Y lo que se está haciendo es pedir el cese inmediato de la violencia contra los sectores vulnerables, que es lo que está planteándose en la legislación de nuestro país en materia hipotecaria. Y eso es lo que no se puede consentir. Tan legítimo que hasta los propios tribunales están siendo bastante claros a ese respecto, ¿no? Gracias, Rafa. Manuel, tu minuto. Yo creo que es acoso, y el acoso es una forma de violencia, y por otro lado creo que también es una protesta ilegítima. Yo respeto y comparto el derecho a la manifestación, el derecho a la libre asociación e incluso como no puede ser menos, la libertad de expresión, pero
hay otra serie de derechos que es necesario proteger y que son fundamentales, como es el derecho a la intimidad, el derecho al honor o el derecho a la propiedad privada. Y este tipo de acosos a diputados en sus propios domicilios o este tipo de arengas con insultos incluidos a los diputados en las calles supone un atentado directo contra este tipo de derechos fundamentales. Además, la representación del pueblo en ningún caso reside en este grupo de manifestantes, sino en el Parlamento, que es la sede de la soberanía nacional. Muchas gracias, Manuel. Tania. Hablaba Manuel de derechos fundamentales. Yo creo que los derechos fundamentales es el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación y el derecho a la dignidad mínima de una familia que no puede ser expulsada de sus casas a patadas. Hablabas de soberanía en el Parlamento. Yo creo que la soberanía también tiene mucho que ver con proteger a tu pueblo y con estar de su lado, y por tanto a mí lo que me parece que son los scratches es legítima denuncia de la impunidad de unos representantes que se permiten el lujo de cometer graves injusticias sin que tenga consecuencias para ellos. Y yo, por tanto, creo que nada más lejos del acoso, ni siquiera es una cosa que se perpetúe, que se produzca de manera permanente, sino que simplemente señalan que hay personas que con su decisión política condenan a ciudadanos y a compatriotas a violación de derechos humanos permanente, y eso no se puede permitir. Gracias, Tania. José Manuel, un minuto. El scratch es una manifestación legítima que puede derivar en acoso si los que lo practican pues desbordan los límites legales, es decir, si deriva en insultos, amenazas o coacciones, pues lógicamente se convierte en acoso, se vulnera la ley y hay que intervenir, pero si se limitan a trasladarle a alguna persona, en este caso a los diputados populares, que hay una injusticia, como es en el caso de los desahucios, de la estrategia que ha establecido la plataforma antidesahucios, para transmitir a la opinión pública, a los ciudadanos y a los responsables políticos que están siendo víctimas de una injusticia, de una violencia legal o estructural, como se dice por aquí, pues yo creo que los scratches son perfectamente legítimos y tienen que tolerarse en democracia. Es decir, si en una democracia no se puede hacer un scratch, insisto, sin llegar al límite del acoso o la amenaza o la violencia, pues entonces deja de ser una democracia. Gracias, José Manuel. Andrea. Sí, el origen de los scratches recientemente en Argentina fue en 1995, cuando Hijos contra la impunidad, por la justicia, contra el olvido y el silencio, que es como el contenido del lema de Hijos, comenzó a desarrollar los scratches en las casas de los genocidas ante la aberración de la impunidad y ante la impotencia de la sociedad. Y en este caso está ocurriendo lo mismo. Se pueden hacer traslaciones históricas de distintas situaciones que ha habido a lo largo y a lo ancho de este mundo y de la historia. Y siempre que la sociedad civil se siente acorralada, acosada, engañada, estafada y violentada por los poderes del Estado, siempre va a encontrar una forma y una voz popular para dar respuesta a todo eso y ejercer el legítimo derecho a la resistencia, como mínimo, en defensa de sus derechos. Gracias, Andrea. Miguel. Bueno, legítima protesta, y además parece ser que las últimas resoluciones de los jueces lo determinan así, ¿no? Como legítima protesta. Yo creo que los scratches demasiado han tardado en llegar al Estado español. O sea, eso sería también motivo de debate. ¿Por qué no han llegado antes, no? No es comprensible cómo ha pasado tantos torturadores amnistiados con la transición en este Estado, no han sufrido ningún tipo de scratch. Como asesinos como el de Yolanda, asesinos fascistas como el de Yolanda, que trabajan ahora para la policía sin apenas haber purgado nada por un crimen tan atroz, no han sufrido ningún scratch durante todo este tiempo. Como todos esos empresarios que han estafado a tantos y tantos trabajadores, especuladores y demás, no han sufrido ningún scratch. Los scratches han llegado para quedarse y no solo van a ser para diputados del PP. Gracias, Miguel. Entramos en barra libre. Manuel. Bueno, aquí se ha hablado en la mesa y se ha incidido mucho en la injusticia que suponen los desahucios. Es decir, los scratches son una manifestación del pueblo, una rebeldía, un acto de rebeldía del pueblo para combatir una injusticia. En primer lugar, yo creo que una injusticia no se combate con otra injusticia. Es decir, si
el escrache conlleva insultos, vejaciones, atentar contra la propiedad privada de un diputado, contra la intimidad de los diputados, y eso vulnera la ley, yo creo que en ningún caso está justificado. Pero es que en el caso que nos ocupa, la supuesta injusticia, es decir, desahuciar a familias que no pueden hacer frente al impago de su vivienda, no es una injusticia, es legal, es legítimo, es justo desahuciar a familias que no pueden hacer pago al frente, que no pueden hacer frente al pago de una hipoteca. Así lo establece la ley y así lo establece cualquier economía desarrollada, a no ser que queramos vivir en un país, bananero, como sucede en muchas economías latinoamericanas. En este país, a día de hoy, se respeta la propiedad privada, un contrato hipotecario es legal, es legítimo, y el propio concepto de hipoteca conlleva que aportas como garantía de ese pago, de esa vivienda, de ese préstamo, perdón, la propia vivienda. En caso de que no puedas hacer frente al pago de ese préstamo, el banco ejecuta la hipoteca, y ejecutar la hipoteca significa que pierdes la propiedad de esa vivienda. Por lo tanto, cuando se habla de que los bancos expulsan a las familias de sus viviendas, se comete un error. Esas viviendas no son de esas familias, son del banco. Gracias, Manuel va a estar entretenido esta noche de Forapache. Andrea. Sí, bueno, la defensa del derecho del contrato hipotecario. Ahí existe antes un contrato social que asumen los que se presentan a elecciones y a gobernar y a gestionar un poder y administrar los canales para una sociedad. Se presentaron con una serie de reclamos, de puntos, y por supuesto la legalidad y el compromiso de cumplir cada uno de esos puntos le lleva la ética y la moral de quien no lo haga. Creo que ningún parlamentario del Partido Popular puede quedarse más a la derecha que vos en este momento de lo que dijiste de la ley de desahucios. Realmente cualquiera de ellos intentaría justificar las medidas de los desahucios, los tremendos desahucios que ha habido, en función de que existió antes una burbuja inmobiliaria impulsada justamente por las empresas y por personas y bancos que se enriquecieron a mansalva otorgando hipotecas que para ellos les importaba muy poco, porque como no existe la dación en pago, sabían que siempre iban a terminar ganando. Y eran quienes gestionaban las hipotecas de tal manera que quedaran entrampados no solamente la gente que la asumía como un compromiso serio de querer una casa y establecerse con su familia, sino a su vez todos los que le avalaban en ese emprendimiento personal, en esa salida y en ese proyecto familiar. Sin embargo, nos encontramos, y parece que desconocés, que ha habido situaciones de tal dramatismo con estos desahucios y de tanta injusticia que la gente sigue pagando casas aun cuando inclusive se ha suicidado. Manuel. Vamos a ver, contrato social. Yo no he firmado ningún contrato social. Lo que han firmado las familias, lo que ha firmado cualquier persona que haya pedido un préstamo para comprar una vivienda es un contrato legal, una hipoteca, que además ha sido revisada por un notario e inscrita en un registro de la propiedad. Y por lo tanto está, en la mayoría de los casos, insisto, en la mayoría de los casos, exenta de cláusulas abusivas, aunque las hay, no lo voy a negar, pero en la mayoría de los casos está exenta de cláusulas abusivas. Se trata, por tanto, de un contrato legal que la familia firma voluntariamente y se atiende a una serie de condiciones estipuladas en ese contrato. Como cualquier hipoteca o como cualquier préstamo, en caso de que dejes de pagar ese préstamo, ese compromiso al que te has comprometido, tiene una serie de consecuencias, y la consecuencia del caso de una hipoteca es la pérdida de la vivienda. Esto es un drama, sin duda, es un drama individual, es un drama personal, es un drama familiar, es una tragedia humana, pero no es una tragedia social. Porque una tragedia social significa que el problema de los desahucios estaría enormemente extendido en España, y eso es falso. Gracias. Os recuerdo que el tema del programa son los scratches y no los desahucios. Tania. Bueno, intentando volver al tema de los scratches, ¿no? Y tú planteabas al principio de tu segunda intervención que las cosas son justas si no se comete una nueva injusticia. Mira, los scratches se plantean, visto desde fuera, yo lo estoy viendo de la PAC, como una herramienta en la que decirle a un gobierno que las leyes son fruto de lo que ellos deciden, de lo que los parlamentarios deciden.
y que está en su mano acabar con una injusticia. Y la injusticia son los desahucios. Y yo creo que ya ha habido más debate sobre el tema de desahucios y que hoy tocaba centrarse sobre los scratches. Esa injusticia, que es la ley hipotecaria, una ley hipotecaria que se ha declarado por el Parlamento Europeo que tiene cláusulas abusivas, que además se basa en valoraciones de vivienda absolutamente especulativas, que además, en definitiva, una ley que permite que esté por encima los derechos de la banca a especular y a enriquecerse que de los derechos fundamentales de la ciudadanía, que esa es la base de las relaciones. Es decir, nosotros vivimos una democracia porque todos aceptamos unas normas que se basan en derechos fundamentales para el conjunto de la ciudadanía. La ley hipotecaria viola esa norma básica y al violarla depende de un gobierno poder modificarla. Y lo que le dice la plataforma de afectados de las hipotecas a los diputados, que está en su mano acabar con esa injusticia, y se lo dice con mucha calma y con mucha tranquilidad y sin violencia, es que no van a permitir que por su decisión siga cometiendo esa injusticia. Miguel. No, sí, primero, o sea, el contrato social, o sea, lo firmamos todos, tanto en cuanto vivimos en una sociedad, ¿no? Y ese contrato, pues en teoría, nos puede gustar más o menos, en cierta medida estaría representado, a mí desde luego no me gusta, en gran parte en la propia Constitución, ¿no? Que recoge una serie de derechos sociales, ¿no? Entre los que está el derecho a la vivienda, el derecho, por cierto, a la protesta, que incluso, ya que estamos hablando de ilegalidades, el escrache a Sáenz de Santa María ha sido declarado por el juez que es una legítima protesta, o sea, que no es ilegal, que no es abuso, que no es acoso. Entonces, o sea, si aquí hablamos de leyes, igual que dice el Tribunal de Estrasburgo que la ley hipotecaria española es abusiva, es que eso lo dice el juzgado de derechos humanos, o sea, no lo dice la PAP. Cuando decimos que el escrache no es ilegal, no lo dice la PAP, lo dice un juez. Yo creo que ese tipo de cuestiones son importantes, ¿no? Y sobre todo, el escrache yo creo que hay que entenderlo como una fórmula, sobre todo de interlocución directa entre afectados y gente que puede hacer que la situación de esos afectados cambie. Y eso es fundamental, eso en democracia es fundamental. ¿Y por qué en la casa? Porque ellos han sido expulsados de sus casas. Entonces, ¿cómo decimos que no es legítimo ir a la casa de un diputado que por su inanición en política, en no hacer, en no practicar una ley, en no aprobar una ley concreta, te han expulsado de tu casa? Entonces, ¿quién tiene más? ¿El que han sido expulsados por un mercado que tenía cláusulas verdaderamente injustas por la especulación y demás, no vamos a entrar en eso, o el diputado? ¿Qué familia vale más? Manuel. Vamos a ver, a mí me gustaría dejar tres conceptos meridianamente claros para luego entrar en el tema de los scratches, ¿no? Directamente. Vamos a ver, los desahucios, insisto, son una tragedia personal, pero no son fruto ni de una estafa, ni de un engaño, ni de un fraude. Son fruto de una mala decisión. Durante la burbuja inmobiliaria, millones o cientos de miles de familias accedieron a una hipoteca, compraron una vivienda cuyo precio no paraba de subir. Muchas de esas familias, por suerte, vendieron esa vivienda a precios inflados, ganaron dinero. Yo no les voy a reclamar una parte de ese beneficio, que me lo den a mí, o en este caso que se lo den al Estado. Hay muchas familias que al revés, quedaron entrampados, no vendieron pensando que esa vivienda iba a seguir de precio y una vez que estalla la burbuja, Manuel, pierden. El debate es el scratch, pero bien. Pierden el dinero. Por lo tanto, lo que yo en ningún caso reclamo ahora es que tampoco repartamos esa carga entre todos los ciudadanos, porque al fin y al cabo lo que se trata es de que, al igual que se rescata a bancos de forma ilegítima e injusta desde mi punto de vista, o en este caso más concretamente a cajas de ahorros, también considero injusto que se rescate a empresas o a familias con dinero público. Es exactamente igual de inmoral. Entrando en el tema de los scratches, vamos a ver. Es que la representatividad del pueblo radica en el Congreso y en el Parlamento, y la posición que mantiene el Partido Popular es una. Ya ha aprobado una ley antidesahucios y se niega a aprobar la dación en pago con carácter retroactivo. El hecho de que haya un grupo organizado que presione a los diputados del Partido Popular para que cambien el signo de su voto, me parece, en primer lugar, sin duda un acto de acoso cuando se acude a sus domicilios o se les increpa por las calles. Y en segundo lugar, un acto
puramente antidemocrático, porque la democracia en este país y en los países desarrollados es una democracia representativa, no una democracia directa. Rafa. Bueno, la democracia se construye en 365 días, es cierto, esta democracia es cuestionable, ¿no? Hay que pensar que es una democracia cuestionable en la medida en la que hay quien piensa que porque tiene mayoría absoluta está legitimado para aprobar normativas que violan sistemáticamente los derechos humanos. Eso es una manera muy particular de entender la democracia, ¿no? Hay algo que está por encima de la Constitución, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, y algunos pactos internacionales de los que el Reino de España es parte también, ¿no? Y está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos se incumplen en el fenómeno de las ejecuciones hipotecarias masivas. Decías antes, y no me puedo resistir el comentarlo, creo que tienes un problema en diferenciar propiedad y posesión. Hay un concepto jurídico diferente. O sea, nadie pone en cuestión que si el banco se quiere anotar en el registro de la propiedad la vivienda, no hay problema. Si el problema es que no la deje vacía y no pague, y deje de pagar sus tributos y deje de pagar las comunidades de propietarios y se deje que las viviendas sean utilizadas por las personas. Pero vamos, eso no hay que irse muy lejos, ¿eh? En Alemania pasa. Si la entidad financiera no acredita que esa vivienda va a ser utilizada, el lanzamiento se produce con bastantes dificultades, ¿no? Es decir, no te tienes que ir muy lejos, ¿no? Nosotros tenemos una sobreprotección de la propiedad que ha llegado al punto de penalizar la ocupación, que no era un delito sino un ilícito civil, y despenalizar la usura, ¿no? En ese marco de despenalización de la usura es donde se produce la burbuja inmobiliaria, donde se producen los préstamos, y los préstamos abusivos. Los scratches son esencialmente la solicitud de cese de la violencia a quienes han manifestado que por medio de su voto quieren que la violencia del Estado recaiga en la población vulnerable. Yo quiero recordar las palabras de la vicepresidenta, que fue escrachada, ¿no? La vicepresidenta que hizo unas declaraciones de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Creo que tocaba Dr. Jekyll cuando las hizo, y dijo que se acordaba de esa pobre mujer con un niño de 3 años, que es gracias a la normativa del PP y no iba a ser desahuciada, ¿no? Nos faltó la cara del Dr. Jekyll, ¿no? Pero si tiene 4, caerá sobre esa familia toda la violencia del Estado. Esa parte no la dijo en la declaración, pero la normativa es lo que supone, ¿no? Y evidentemente que la normativa española viola los derechos humanos no es que lo digan un grupo de radicales, es que lo está diciendo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que no hay control jurisdiccional sobre el contrato, es decir, no hay tutela judicial efectiva y no hay recurso efectivo para el ejecutado, es decir, que se viola el derecho a la defensa. Y esos son derechos fundamentales, además del núcleo duro, no importa, hasta los liberales reconocen eso, sin entrar a que el derecho a la vivienda es un derecho esencial para configurar una vida digna, y aquellos que acaparan viviendas cometen delitos. Una cosa te voy a preguntar, José Manuel, tú que sobre eso tienes información, ¿están representando los scratches en España un problema de orden público? No, en absoluto. Y se está trasladando a la opinión pública un problema porque los políticos, concretamente los miembros del gobierno, están queriendo que así sea, están utilizando los scratches para hacerse víctimas de una supuesta presión o de acosos o de amenazas y para dirigir igual el debate político hacia otro lugar, ¿eh? Han fallado los políticos, especialmente el ministro del Interior, que ha criminalizado hasta extremos inaceptables esto de los scratches, alguna otra responsable política y algún dirigente de la policía, que primero mandó una circular diciendo que había que impedir el scratch a 300 metros, hay que irse al centro de Madrid, donde vive un político, y cortar el tráfico en 300 metros a ver qué pasa, colapsamos Madrid, ¿no? O luego otra segunda donde decían a un policía que instruye diligencias, alguien que hace de policía judicial, que solo puede recibir órdenes de los jueces, alguien se permitía el lujo de darle una orden diciendo que no utilice la palabra escrache y que utilice la palabra acoso, amenazas o coacciones, que nosotros respondimos inmediatamente diciendo a los compañeros que pongan lo que sea de verdad, es decir, en principio manifestaciones legítimas, y luego el problema del escrache es que hay que pasar de la teoría a la práctica. Es decir, lo que estamos haciendo aquí es un debate teórico, pero la policía se lo encuentra cada día en la práctica, y en la práctica hay scratches
pues que el policía se siente identificado incluso con ellos, sea de la idea política que sea, porque ve que son personas que van a transmitir un problema a un responsable político y no hay insultos, ni amenazas, ni nada de eso, y en algún caso, bastante menos, se encuentra con que se rebasa esa línea, que es la que yo creo que no se debe rebasar, que es cuando hay amenazas o insultos o coacciones y ahí la policía tiene que intervenir, pero no denunciando directamente a esas personas, como decía la orden, sino tomando nota para que si el afectado quiere denunciarlo, pues que haga la denuncia y entonces tú aportas los datos. Pero desde luego se ha magnificado muchísimo el problema y se ha magnificado por un gravísimo error, otro más y no sé cuánto suma ya, del ministro del Interior en particular y del gobierno en general. No representan ningún problema para la seguridad pública los scratches. Andrea. Es asombroso escuchar por parte de un policía semejante afirmación, hay que repetirla mucho, sobre todo a los policías que antes de que se genere nada, cuando está la mínima concentración frente a una puerta, a un local, empiezan inmediatamente a tomar datos sin que se haya generado absolutamente nada. Es bueno que le des la circular a todos esos miembros que se pasan tomando datos y después vayas a saber qué hacen con ellos. Bueno, volviendo a la génesis del tema. Me permite, porque estamos si en juicio a la policía, como siempre, para responder. Sí, después de Andrea. Vale. Estoy terminando. Si no hay justicia, hay escrache. Así era el lema inicial con que se empezó a salir, repetía en 1995 en Argentina, porque estaban todos los genocidas en las calles gracias a las leyes de impunidad que habían dictado los gobiernos constitucionales amparando a los asesinos de 30.000 seres humanos, apropiadores de niños, etcétera, etcétera. Como todos conocen y saben que ha ocurrido en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Brasil, todas las dictaduras latinoamericanas siguiendo las órdenes en las escuelas de las Américas, fijándose en la Alemania de Hitler, en las experiencias de Argelia, procedieron a la desaparición de un grupo político que era el que se oponía a los planes políticos de los militares, en este caso, que representaban a las grandes industrias y multinacionales, por supuesto, y otros sectores de poder. Estos scratches que se fueron multiplicando e incorporando cada vez más a más sectores de la población, era visibilizar que en una sociedad tan tranquilamente entre verduleros, escolares, profesores, estudiantes, había entre ellos un criminal que había asesinado a miles y a cientos de personas torturadas. Y es insoportable vivir con eso. Es insoportable estar en un bar al lado de quien te pudo haber torturado. Insoportable para una sociedad semejante injusticia. Los scratches se fueron aumentando cada vez más. Primero se hizo inicialmente a una cooperativa que había de la Armada, de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde todos los oficiales se habían construido, por supuesto, con dinero expropiado y todo lo que sabemos, una cooperativa de vivienda extraordinaria. Ahí la gente se sintió absolutamente repugnada en la situación de que esa cooperativa de viviendas de lujo y demás, en medio de un barrio aparentemente sencillo, vivían espeluznantes asesinos. Se fueron multiplicando a tal punto que se hizo un scratch a Videla, que vivía en una de las avenidas de un barrio muy bien de Buenos Aires, donde se cortaron cientos de calles. Y en principio éramos 3 organizaciones de derechos humanos que convocábamos a denunciar que en ese piso vivía el mayor genocida, uno de los mayores genocidas que habían arrasado el pueblo argentino. Bueno, las calles fueron desbordadas durante 8 horas de la gente que se iba incorporando. Fueron los scratches y se iniciaron los juicios contra los genocidas, que no fue regalo ni de un gobernante, de un presidente, ni de una presidenta. Es fundamentalmente fruto de la resistencia y de la lucha popular. Por eso se consiguieron los juicios. Y aquí también hubo un scratch. Hubo un scratch a Chilingo, cuando fue traído para declarar en la Audiencia Nacional, donde se alojaba la Policía Nacional de este estado. Cuando se hizo el scratch, atacó a la gente, nos atacó a todos los que participábamos ahí, terminamos 3 en el hospital. Gracias, Andrea. Aclaración de José Manuel y pasamos a un zapping que hoy viene cargado. 30 segundos. Solo para que lo tenga claro la señora, yo represento aquí a un sindicato de policías, no a la policía. La institución no la representaría nunca. Sí. Bueno, no la representaría porque además no me iban a dejar que la representara, porque no coincido con la línea de pensamiento de la institución. Segundo, los policías que están en una situación como la que usted ha expresado, que identifican, hacen lo que tienen que hacer. Les dan la orden y proceden a identificar. Y me parece muy bien que lo hagan así.
Y tercero, yo no sé si en Argentina pasa lo que en España, pero en España, retomo un poco lo que decía antes el compañero, aquí hubo una transición y es verdad que hubo torturadores que quedaron sin ninguna responsabilidad. Para mí un torturador es un terrorista, es decir, un policía torturador que siga hoy en activo, que alguno conozco y que son mandos míos, es un terrorista. Sí, pero aquí también pasó que hubo terroristas de ETA que habían cometido 4 asesinatos 23 días antes de salir en libertad, y los padres de los asesinados los siguen viendo en la calle. Es decir, que yo no sé si se hizo en Argentina sí o no, pero si aquí se vuelve para atrás, yo estaría porque sí, y los torturadores a la cárcel, pero esos de ETA que mataron a los hijos de mis compañeros también, todos a la cárcel, porque si no... Bueno, vamos a ver el zapping que nos tienen preparados nuestros compañeros de redacción. Adelante vídeo, por favor. ¿Qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro. La embajada alemana en Madrid preguntó al Ministerio Español de Asuntos Exteriores qué tenía que hacer con los refugiados que había capturado en Angulema. Tienen también ciertas inquietudes de apoyos a grupos filoetarras o proetarras. No se puede usted imaginar lo que ha sucedido. Yo se lo cuento, pero no es la misma cosa que haberlo vivido. A estas personas no les han puesto una pegatina en la puerta de su casa. A estas personas, grupos armados, han roto la puerta de su casa y les han puesto a ellos y a sus hijos en la calle. Pues decías, hoy he terminado la jornada con vida, mañana... Que todo el mundo que haya contratado una hipoteca o que haya firmado una hipoteca, primero de todo entienda que el problema es suyo y que la culpa es suya. La embajada española en Berlín informa de que los españoles han sido deportados a Mauthausen por rojos y por su peligroso pasado político. Las prácticas que utilizan son exactamente las prácticas que utilizaban los camisas pardas cuando todavía no estaban en el poder. Para ellos, llevar a un campo de exterminio era deshacerse de ellos o de nosotros. Los puntos que incluyen la ILP y que Soraya Sáenz de Santa María y las otras diputadas del Partido Popular rechazan explícitamente son... Aquí la Gestapo campaba por sus... como ellos querían, vamos. Paralización de los desahucios, dación en pago retroactiva, alquiler social... La democracia para mí no ha hecho su trabajo de democracia. Podía haber hecho algo para hacer saber al pueblo español lo que había ocurrido con los españoles. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. ¡Sí se puede, pero no quiere! Veíamos en el vídeo a españoles supervivientes del campo de concentración nazi de Mauthausen. ¿Qué te parece, Tania, que de Cospedal se refiera a la gente que practica scratches como nazis? A mí me parece que son estrategias habituales del poder, las hemos visto en muchísimos países, las hemos visto en otros tiempos, en los que, bueno, pues frente a un fenómeno político legitimado, y no solo legitimado por las razones que tengan, por lo justo que sea, por lo democrático que nos parezca mucho, sino porque tienen el 70% del apoyo de la población, según las encuestas, y eso es mucho más de lo que tiene el gobierno. Pues frente a eso, como no tienen argumentos, como no tienen posición política, como no es explicable ante nadie que seas incapaz de mover un dedito y hacer así en un botón para cambiar las circunstancias de cientos de miles de ciudadanos que están sufriendo dramas, pues la única herramienta que queda es criminalizar, y esa es la manera de desacreditar o de intentar desacreditar. Lo que pasa es que yo creo que ya en este país el tema de ETA, del nazismo, de tal, se ha convertido en una especie de chiste, ¿no? Yo creo que les ha servido durante mucho tiempo, yo creo que hay muchos activistas sociales que han sido maltratados, encarcelados y que han pasado años en la cárcel por criminalizaciones absurdas cuando había un magma social muy preocupado por ETA, pero es que ahora lo que le preocupa a la gente no es una banda terrorista que ha abandonado las armas, sino lo que le preocupa a la gente es que echen a los demás de sus casas, y por tanto me parece lamentable que un partido político que es incapaz de dialogar con sus ciudadanos y con sus ciudadanas, la única herramienta que tenga es declararlos nazis y etarras. Sobre todo un partido popular que tiene la herencia que tiene y que bebe de la tradición política que bebe. Manuel. Yo desde luego no me atrevería a tanto, pero sí son claramente antidemócratas. Es un detallazo, por otra parte. Sí, no, estoy diciendo que no coincido con esa acepción, pero considero que este tipo de acosos son claramente antidemocráticos. Porque vamos a ver, ¿quién gobierna en este país? ¿El Partido Popular con mayoría absoluta, otorgada en las urnas de forma perfectamente legítima por millones de españoles, o gobierna la PA? No, gobierna el Partido Popular. Punto 1.
¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el pueblo? El conjunto de votantes, es decir, el conjunto de familias, pero más concretamente, el conjunto de votantes que acudieron a las urnas en noviembre del año 2011 a depositar su voto legítimamente y escogieron voluntariamente, libremente al Partido Popular como gobierno, o es la PA. El pueblo es la PA, el pueblo es el 15M en las calles, el pueblo son, por esa misma regla de tres, los manifestantes que recorren las calles pidiendo, por ejemplo, el derecho a la vida y que se prohíban los abortos, porque eso también es el pueblo. Entonces, de lo que estamos hablando aquí realmente es de la esencia de la democracia representativa. Y la democracia representativa se ejerce en el Parlamento, con el voto legítimo de todos los votantes y ciudadanos. No se ejerce en las calles. Eso es otra forma de gobierno. Eso es populismo. Eso es antidemocracia. Y eso es, en última instancia, totalitarismo, si lo que se pretende es imponer por la fuerza la voluntad de un grupo, aunque sea minoritario o mayoritario. Me da exactamente igual. José Manuel quería hacer una cosa muy breve. Es que me acuerdo siempre que escucho al señor Llamas cuando habla de los desahucios y de las facturas y de las letras que hay que pagar, y si no que te echen de la casa y que está bien, o ahora con lo de la política. Siempre me acuerdo de los compañeros que mueren cada año en acto de servicio, que son 8, 10, 12. Tenemos 12 en incendios, 6 ahogados intentando sacar a gente del mar, y claro, y siempre pienso en ellos y digo, bueno, si esto se aplicara en este mismo racionalismo legal, yo con llegar al incendio y llamar a los bomberos ya tengo bastante. ¿Quién me manda a mí meterme en el incendio y quemarme por intentar sacar a alguien? ¿O quién me manda a mí tirarme al mar a intentar sacar a alguien y que hubiera 5 muertos el año pasado, por ejemplo? Quiero decir que las leyes están al servicio de las personas y que habrá que ir un poco más allá. Aquí hay una situación de 6 millones de parados, hay gente que está pasando hambre y que, bueno, que me parece, no digo que no lleve razón y que legalmente será así, pero digo yo que habrá que darle un poco más de humanismo a esa cosa. Es que si no, yo no sé cómo se atreven a criticarnos a los policías porque pidamos el DNI, por ejemplo, comparado con esto, ¿no? Un matiz rapidísimo. Un matiz rapidísimo. He dicho yo que no haya que ayudar a la gente que ha sido desahuciada o a la gente que lo está pasando mal. Al contrario, hay que ayudarla. Evidentemente que hay que ayudarla de forma voluntaria. Lo que estoy en contra, en todo caso, no, y hay mecanismos de sobra, viviendas públicas, como queráis. Pero lo que estoy en contra es que se impongan las pérdidas, al igual que en cajas de ahorros, al igual que en empresas quebradas, al igual que en familias quebradas, se impongan de forma coactiva a todos los contribuyentes. Eso sí que estoy en contra. Miguel. Bueno, lo de ayudar en este estado se va a acabar, o sea, entre otras cosas porque es que directamente han recortado todo lo que había de ayudas al tercer sector en temas de integración, de exclusión social y demás, y ahora lo que queda es beneficencia. Eso es lo que queda en este estado. Te lo digo porque yo trabajaba en ese sector, o sea que conozco bien la situación. Eso en primer lugar. ¿Quién es el pueblo? Bueno, desde luego el pueblo no es Mariano Rajoy ni los diputados. El pueblo es mucha gente y somos muchos. Y el 15M es pueblo y la PA es pueblo. Y eso es evidente. Y ¿qué es la democracia? ¿Y qué? Claro, sí. Bien. ¿Y qué es la democracia? ¿Qué es la democracia que planteamos? Votamos, damos un cheque en blanco cada 4 años y que hagan lo que quieran, que nos engañen, que hagan un programa que no era con el que se habían presentado y supuestamente les había votado libremente y apliquen otro tipo de programa. No debe haber mecanismos para controlar ese tipo de cuestiones que no sea simplemente votar cada 4 años, porque no puede haber temas de mociones revocatorias al gobierno, por ejemplo. ¿Por qué eso no se puede plantear? ¿Por qué aquí y en otros países europeos, ya no nos tenemos que ir a Latinoamérica con el tema revocatorio, así no hay que hacer una ILP y que el Parlamento decida lo que quiera? No, hay referéndum vinculantes donde se dice, queremos dación en pago, y se hace un referéndum, y si vota la mayoría del pueblo, no de los diputados, del pueblo, a favor de la dación en pago, hay dación en pago. Eso aquí no es posible. Entonces, lo único que nos queda es la calle, pero la calle no como la pataleta, sino la calle para construir alternativas políticas a lo que no se hace en el Parlamento. Y cuando hablamos de acoso, quien hace acoso a los diputados son los lobbies empresariales que cada día acosan a todos los diputados para que se modifiquen leyes de acuerdo a sus intereses. El problema es que les acosan llevándoles a hoteles de lujo y a comer
cigalitas y cositas buenas. Hay varias palabras pedidas, os voy a pedir que seáis ágiles porque nos va quedando poco programa. Andrea. Sí, retomando un poco la pregunta que hacías con el cinismo de Cospedal y otros miembros del PP cuando hablan de nazismo, de totalitarismo en relación con los scratches. Quizás no sepan comprender, por supuesto que hay perspectivas absolutamente antagónicas y no tiene nada que ver con lo del pueblo. Creo que una cosa es la confrontación que se está dando en las calles de la sociedad civil, que es una cosa estructurada, mucho más organizada, mucho más participativa que decir palabra pueblo, que puede abarcar a todo, pero puede no movilizar a nada. La sociedad civil que está buscando las formas de articular su voz, su palabra, sus reclamos frente a un avasallamiento, a una forma absolutamente depredadora que está haciendo el Partido Popular con todos los derechos sociales, laborales, que se viene sufriendo desde hace un tiempo a esta parte y que lo vienen padeciendo los sectores más desprotegidos de esta sociedad. Mientras siguen protegidísimos, hay una justicia para ricos y una para pobres. Decime Urdangarín qué pito está tocando en este momento, que sigue él aportando pruebas y cada vez pruebas, obviamente, de su desastre, de lo que ha significado y lo que significa esta figura real de la monarquía. Entonces nos encontramos que todo el pueblo ahora sí financia una institución que es depredadora de los derechos populares. Se financian los bancos, que son depredadores de las economías sociales. Entonces la sociedad tiene que encontrar alguna forma dinámica en que se van transformando las leyes injustas. Y así se crea justicia. Así se fue creando justicia. Espartaco dijo un día, yo no soy una cosa, soy un ser humano. Y se levantó contra la ley romana. Tania. Sí, cogiendo esta última referencia, yo entiendo que tú como liberal entiendes que la democracia es una cosa donde tienen derecho los propietarios. Yo soy más de la opinión que la democracia debe servir para que tengan derecho los ciudadanos y por tanto hay que distribuir el poder y hay que distribuir la riqueza. Yo soy más de lo que dijo el otro día Cañamero, ¿no? Que la democracia sin pan, sin trabajo y sin derechos es una pantomima. No es la pantomima a la que hace referencia el señor Laschetti del 1,5 millones de firmas recogidas contra la sanidad pública, que no le parece legítimo, y sin embargo a ti te parece muy legítimo los manifestantes y las firmas recogidas por el derecho que tú llamas derecho a la vida. Yo creo que el derecho a la vida es el derecho de las mujeres a poder decidir sobre su cuerpo. Y por tanto creo que desde el respeto a quien opine que desde su moralidad no tiene que estar permitido actuar libremente sobre tu cuerpo, lo que no puede ser es que el Estado legisle sobre eso. Pero eso sí que es escuchado por el Estado. Eso sí que hay una minoría que opina de una determinada manera, que opina que hay una moralidad que tiene que ser impuesta por el Estado a pesar de que la mayoría no tengamos esos conceptos morales, y el Estado actúa inmediatamente y el señor Gallardón va a legislar. Lo que no va a legislar es el señor Laschetti frente al 1 millón de firmas por la sanidad o el Parlamento frente al 1 millón de firmas por la dación en pago. Mira, yo creo que la democracia, además de derechos fundamentales y de condiciones materiales para que se puedan practicar esos derechos, es responsabilidad de los gobernantes para que no suceda lo que tú has dicho, que una minoría imponga por la fuerza y violentamente a una minoría. Y eso es lo que pasa en Europa, que se están defendiendo violentamente los derechos de una casta muy minoritaria y muy privilegiada. Manuel. Yo hablo de democracia, tú hablas de socialismo. La democracia es un invento liberal, la dictadura es un invento socialista. Son conceptos totalmente distintos. La democracia es un invento liberal porque nace de una revolución burguesa contra el antiguo régimen, un poder instituido. Por tanto, ¿tú crees en una democracia de propietarios? El poder absolutista. Pero dilo, quien no sea propietario no tiene derechos. Déjame un segundo. El poder absolutista. De hecho, los padres fundadores de la democracia, para mí lo que es un paradigma de democracia es Estados Unidos. Y todos sabemos que Estados Unidos es un país claramente democrático y, gracias a Dios, bastante liberal y capitalista. Claro que hay es una democracia mejorable la que necesitamos en España. Es una democracia claramente mejorable. No hay división de poderes y eso es un principio esencial de la democracia. Tiene que haber división de poderes entre el legislativo, ejecutivo y judicial. En este país no hay una democracia propiamente dicha. En ese sentido hay más bien una partitocracia. ¿Es mejorable? Sí.
Ahora bien, una cosa es que se mejore y se introduzcan reformas para que exista una mayor representatividad de los ciudadanos en sus diputados, en los diputados a los que escogen. Una cosa es eso y otra cosa es tumbar la democracia representativa, que es lo que estáis proponiendo algunos con la instauración de la democracia directa, una especie de democracia por la cual todos los ciudadanos pues voten por medio electrónico desde el mando de su móvil, a ver si están a favor de la dación en pago con carácter retroactivo, a ver si están a favor de subir los impuestos a los ricos, a ver si están a favor de exterminar a los gitanos. Entonces, no, claro, es que si la democracia llevado al límite, vamos a ese tipo de democracia, una democracia totalitaria. Y precisamente los padres fundadores de Estados Unidos hacían duras advertencias contra ese tipo de democracia totalitaria. De ahí la necesidad de limitar el poder político, de que existan división de poderes, y de ahí la importancia también de que sea una democracia representativa. Hoy por hoy gobierna el Partido Popular y que yo sepa estamos en un Estado de Derecho, mejorable, pero Estado de Derecho. No puede hacer lo que quiera el Partido Popular, pero desde luego tampoco tiene por qué hacer lo que algunos quieren. Bueno, hacen lo que quiere el FMI, la Troika y demás. Si alguien limitaba a los norteamericanos era el Estado, y eso fundamentaba el derecho de los ciudadanos a tener armas, o que elijan al sheriff, o que eligieran a las autoridades judiciales, pero yo creo que eso lo podemos discutir otro día, Rafa. Sí, incluso hasta que Estados Unidos sea una democracia, que esto también podemos discutirlo tranquilamente. Hay scratches y no son perseguidos. Tranquilamente, ¿no? Lo que sí es cierto es que probablemente si hay scratches, pues tengan bastante más facilidad para moverse, ¿no? A mí me parece que ha habido un menosprecio por la democracia cuando se está hablando de una democracia circunscrita a al arco parlamentario, ¿no? Votar cada 4 años, pues bueno, pues estar bien, ¿no? Pues, como democracia, pues, pero a mí me sabe a poco, ¿no? Yo creo que ese es el problema, y creo que a la inmensa mayoría les sabe a poco cuando además en ese Parlamento se están siguiendo los dictados de la Troika y desgraciadamente no se están buscando satisfacer las necesidades de las personas. Y ninguna mayoría parlamentaria está legitimada para la violación sistemática de derechos humanos. Desgraciadamente lo que ha hecho el Partido Popular ha sido menospreciar a las víctimas del nazismo, menospreciar a las víctimas de las ejecuciones hipotecarias masivas, no reconocer las violaciones de derechos humanos y evidentemente convertirse en parte activa en esa perpetración de violaciones sistemáticas de derechos humanos, y lógicamente en algún momento tendrá que responder por lo que ha hecho. En cualquier caso, yo quiero recordar que los padres fundadores, yo creo que si algo dio base a la democracia que se puede, o a las conquistas democráticas que ha podido haber en Europa, han sido precisamente los desarrapados, los descamisados y los sans-culottes, que fueron los que hicieron posible tener una base material para que las cosas cambiaran, ¿no? Porque al final, sin el derecho a la resistencia frente a la tiranía y la opresión, lógicamente no tendríamos ninguno de los derechos que se han conquistado a lo largo de los últimos Llegamos a la recta final del programa, volvemos a la regla del minuto, 6 intervenciones más. José Manuel, 1 minuto. Pues volviendo al tema del debate, que son los scratches, más allá de los debates políticos, que son interesantísimos y que seguramente algo tengan que ver con esto. Nosotros decimos que el scratch es una manifestación pacífica de ciudadanos que tienen un problema suficientemente importante que les lleva a movilizarse para reclamar sus derechos o para reclamar alguna protección, y que lo que hay que procurar es que el scratch sea eso, una manifestación pacífica, y que no desborde nunca el límite en el que acabe convirtiéndose en una situación de acoso a ningún ciudadano, porque eso es lo que está esperando este gobierno y algunos responsables políticos que están haciendo todo lo posible por magnificar ese movimiento ciudadano pacífico para utilizarlo como parapeto, como diana, y que frene un poco el malestar social por los errores políticos que está cometiendo. Muchas gracias, José Manuel. Tania, minuto de conclusiones. Sí, hablaba Manuel de la democracia como el control del poder y bueno, me parece un buen concepto, el control del poder del Estado en este caso, y nadie está defendiendo totalitarismos, y en esa teoría de la democracia y en la que hay que controlar al poder del Estado hay un elemento fundamental que se llama sociedad civil, a la que hay que darle protagonismo y que tiene que jugar un papel. Yo entiendo que los liberales entienden que la sociedad civil son las empresas, pues que la sociedad civil son los individuos, son las organizaciones sociales, y en los países como Estados Unidos la democracia ha sido posible porque se ha ido desde la sociedad civil luchando por mayores cotas de justicia, y se ha luchado por mayores cotas de justicia a través de la resistencia civil organizada. Lo hicieron las minorías negras, lo han hecho las mujeres, y así tenemos una democracia en la que ya toda la ciudadanía, independientemente de sus
renta, independientemente del color de su piel, independientemente de su género, puede participar de esa democracia, y hay que seguir avanzando en que la sociedad civil haga de esta democracia una democracia mucho más justa de lo que hoy tenemos. Gracias, Tania. Manuel, minuto de conclusiones. En el inicio de este debate defendí fervientemente el derecho a la manifestación, el derecho a la libre asociación y el derecho a la protesta. Yo soy un ferviente defensor de la sociedad civil. En Estados Unidos, hace algunos años, a principio de la crisis, hubo un movimiento emergente dentro del ala republicana, dentro del Partido Republicano, favorable a reducir los impuestos y a no rescatar a los bancos. Y fue un movimiento organizado de protestas, de presión hacia los diputados, y consiguieron sus objetivos. Pero una cosa es presionar y reclamar a los poderes una determinada demanda, y otra cosa es acosar, otra cosa es insultar, otra cosa es invadir y violar derechos individuales fundamentales. Y yo creo que aquí hay una diferencia clara entre protestar y otra cosa, que es lo que pretenden los scratches que promueve la PA, que es imponer su voluntad a un gobierno legítimo y democráticamente elegido. Y eso no es democracia, es otra cosa. Gracias, Manuel. Rafa, tu minuto de Lo conclusiones. único que se ha planteado es acabar de una vez por todas con las violaciones de derechos humanos. Sé que suena repetitivo, pero es que hay un nivel importante de violencia estructural en la normativa que se está planteando por parte del Partido Popular, que está planteando continuar con las violaciones de derechos humanos. Y es perfectamente legítimo. No solamente es legítimo, es una obligación pedírselo de todas las personas de bien que quieran defender los derechos humanos en este país. Desgraciadamente, lo que estamos viendo es que aquí estamos viviendo bajo la dictadura del capital financiero, donde realmente son peleles al servicio de los bancos y no ni tan siquiera representantes de la opinión de sus propios votantes. Eso es lo que nos estamos encontrando con el gobierno del Partido Popular. Y habrá que construir una nueva democracia, quizás de otra manera, porque está claro que en este momento la soberanía que supuestamente reside en el Parlamento se encuentra absolutamente secuestrada por el poder financiero, que es quien dicta la política del gobierno, y por eso precisamente tenemos la ley hipotecaria que tenemos. Gracias, Rafa. Miguel, tu minuto de conclusiones. Sí, yo creo que nadie ha votado al FMI, al Eurogrupo, al Banco Central, porque esos son los que hacen la política de este gobierno, y esos a los que responde Mariano Rajoy y su ejecutivo, y no al pueblo. Yo creo que eso es fundamental. Segundo, los scratches. Yo creo que lo que hay que comprender y hay que ver en la historia es que todos los derechos y conquistas sociales y avances se han trabajado y conquistado en la calle, y luego se han sentenciado en el Parlamento, pero se han conquistado en la calle. Y cuando hablamos de democracia, desde luego no nació en Estados Unidos. Y cuando hablamos de dictadura, no nació con ningún régimen socialista, como tú dices. Otra cosa es un concepto romano que ya podríamos hablar de modelo de gobierno. Y eso es fundamental. Y cuando hablamos de presión, de acoso, no lo podemos vincular a los scratches, lo tenemos que vincular, ya que lo hemos sacado, por ejemplo, a las acciones de los grupos pro vida, a todas esas clínicas abortistas que estaban asegurando un derecho. Eso sí era acoso. O los lobbies que están directamente cooptando a todos nuestros diputados. Gracias, Miguel. Andrea, tu minuto de conclusiones. Sí, yo creo que determinar con total claridad de que esta gentuza no tiene autoridad moral para seguir criminalizando a la protesta social. No tiene autoridad moral alguien que está dispuesto a cambiar todas las leyes para que se instale Eurovegas. Por ejemplo, sacar todas las leyes que tienen que ver y a las que nos llaman a que cumplamos, incluido vos y la policía, a defenderla, en Eurovegas, total, ahí el PP va a determinar cómo y cuándo esas leyes son cambiadas de la mañana a la noche o a la noche con alevosía. Tampoco se le puede dar autoridad moral a quien desde un plasma sigue manejando con el autoritarismo y el cinismo de la mentira permanente, de lo que va a hacer, de lo que no hace y de lo que dejará de hacer. No se le puede creer a ninguno nada. A Cospedal, que hable de nazismo, es de un cinismo y de una repugnancia absoluta. No solamente es atacar a las víctimas del nazismo, porque en realidad lo que está haciendo es su ejercicio de identificación con ellos. Andrea, muchísimas gracias a los 6. Creo que hemos vuelto a tener un programa interesante, difícil de ver en otras televisiones. Nos veremos la semana que viene, una noche más en Fort Apache. Hasta pronto. Thank you.